Descubriendo. Hola, buenas noches amigos oyentes, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes, nuestros oyentes y televidentes de este programa, un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando en este camino de la real esencia de la verdad. Aquí en Descubriendo se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. La mesa de trabajo comparte los viernes a partir de las 8 de la noche, hora de Colombia, una pequeña investigación para que sea considerada por cada uno de ustedes en un proceso luego de ampliación o comprobación, para que de esta manera, pues, cada uno de ustedes, vuelvo y repito, sea artífice de su propio crecimiento, su propio entendimiento. Estamos transmitiendo gracias a Trinidad Ortiz en las cámaras y a Santiago Barrios en producción, a través del canal de Descubriendo en YouTube y también a través de rcpc.co, Radio Cultural Planeta Conciencia. Bienvenidos todos y en esta oportunidad vamos a continuar en la segunda parte de nuestro tema que empezamos el viernes anterior sobre el futuro en los días de creación. En estos programas o en este programa anterior hicimos un recorrido de los primeros días. Primero saludo a la mesa de trabajo. Salim, ¿cómo estás? Hola Neil, hola Juan, un saludo a toda nuestra audiencia que están ya conectados esperando la continuación de este tema que dejamos por la mitad precisamente por lo extenso que es. Son siete pasos gestores, 7 días y varios impulsos, no 7 por cada uno de ellos como así lo explicamos la vez anterior. Y bueno, finalizamos con el cuarto día y vamos a arrancar desde el quinto. Nos queda el quinto, el sexto y el séptimo que estaremos compartiendo con ustedes. Así que sean todos bienvenidos a este programa. Gracias, Salim. Hola, Juan, ¿cómo estás? Bueno, un saludo para ustedes, para Salim, para todos los oyentes que ya nos están reportando sintonía y los que desde este momento también se están conectando. Aquí dispuestos a compartir con ustedes esta segunda parte de los días de creación. Acordémonos que este es el plan de ascenso a nivel espiritual que tiene la humanidad. Entonces es muy importante saber cada paso, es muy importante tener conciencia de que existe un plan de reestructuración para nuestros espíritus, para nosotros verdaderamente encontrarle un propósito a nuestras vidas y bueno, eso es lo que vamos a seguir analizando el día de hoy. Bien, saludamos a los oyentes y televidentes que nos escriben en el chat de Descubriendo. Tenemos a Katy Mackenzie, buenas noches a todos los muchachos, los de la mesa de trabajo y a todos los que están en el chat. Lili Montes también, la saludamos. Buenas noches, Descubriendo, amigos televidentes, saludos desde México, fuerte abrazo. Juan Carlos García, bendecida noche con Descubriendo en sintonía desde Medellín. También tenemos a Julio Gaitán, que siempre está también muy atento, saludos desde Texas. A todos, fuerte abrazo, Julio. Oslin Pineda, salúdame a mi mami, Teresa Pineda Martínez. De Joconal, Azacualpa, Santa Bárbara, Honduras. Imagínate todas las localidades de nuestra América Latina, ¿no? Walter José Pérez, saludos. Neil desde Yuaco, Puerto Rico. Neil, Juan y Salín, fuerte abrazo. Bien, entonces ya saben, pueden escribirnos allí los aportes que ustedes hagan en cuanto a lo que entienden, sienten y piensan de esta temática, que además les digo que pueden descargarla de la página de la emisora rcpc.co, allí en biblioteca, con el título de los 7 días de creación, o como originalmente se le conoce a esta información, 7 pasos motores e impulsos gestores. Bueno, muchachos, en el programa anterior estuvimos hablando del tercer día, los 7 impulsos, y alcanzamos a analizar el cuarto. En este caso, pues vamos a tocar lo que es el quinto, sexto y séptimo. Entonces vamos con la lectura. Allí en pantalla ustedes van a tener igualmente el ítem de cada uno de los impulsos. Sí, además también invitar a las personas que de pronto por primera vez estén viendo este programa o quienes no hayan podido ver la primera parte, pues que una vez terminado este video vayan y complementen con esa primera mitad que hicimos el viernes pasado, porque sobre todo en la introducción hablamos sobre qué son los días de creación, cómo funcionan,
hicimos un resumen de lo que significa toda esta información. Y bueno, hoy vamos a continuar ya con los días y con los impulsos desde el quinto. Voy a comenzar por el nombre. Bueno, se llama Día de la Vida Creacional, así se llama este paso. Día de la Vida Creacional, el quinto paso gestor o día creador. Y en su primer impulso nos dice creación y control de las formas vivientes y criaturas hechas por el hombre. Se establece el conocimiento de la ley. En el programa pasado, en el cuarto y también tercer día creador, se hablaba de primeras formas vivientes hechas por el hombre y también en el cuarto día criaturas. Aquí se mencionan las dos, ¿no? Primeras, creación y control de las formas vivientes y criaturas hechas por el hombre. Y se establece el conocimiento de la ley. Así Creación que y control. ya aquí digamos que lo que entendemos en la medida que van sucediendo los impulsos es que ciertas cosas que el hombre va aprendiendo, en las que va avanzando en impulsos anteriores, luego se perfeccionan o se pulen más en los impulsos que van pasando en la medida que pasan los tiempos. Entonces, en este caso ya hay una creación y mayor control de esas formas y criaturas vivientes que el mismo hombre en su camino, en los días creadores, había realizado en impulsos anteriores. En este caso ya con mayor sabiduría, con mayor madurez y con un conocimiento más profundo de esto. Sí, acordémonos que también el cuarto día en su séptimo impulso concluye que se va a tener unos conocimientos de ingeniería genética. Bueno, en este primer impulso del quinto día no solamente va a haber ese conocimiento, sino también el control de todo ese tema de la genética y de todo el tema de las criaturas, de las primeras criaturas vivientes hechas por el hombre. Cuando nosotros, se nos dice acá, se establece el conocimiento de la ley, apenas podemos dilucidar un poco lo que significa esta palabra, la ley. ¿Qué es? ¿Qué compone? ¿Qué comprende? Y es apenas también un primer paso de lo que hasta ese momento nosotros podemos tener acceso. A mí me llama la atención este primer impulso, además de lo que ustedes han dicho, de algo que se establece. Dice, se establece el conocimiento de la ley, teniendo en cuenta que hemos estudiado algunos mensajes del mismo conocimiento estelar, en el que se nos dice que lo más importante para nosotros es el conocimiento de la ley. Y hay que aclarar siempre porque como tenemos ese rastro de religiosidad, creemos o podemos creer que es la ley de Moisés. No, es la ley universal. Entonces, fíjese que en el quinto día se establece ya el conocimiento de la ley, ¿no? Comenzamos nosotros a entender que la ley es un proceso de aprendizaje en ella que de un día para otro no es, sino en ese proceso de avance. Leo el segundo, ¿no? Construcción de organismos mecánico-vivientes. Se aprueban nuevas leyes para trabajar con las reales leyes. Entonces aquí ya habla de organismos mecánicos, ¿sí? Con tecnología mecánica y vivientes, como para hacernos una idea, aquellas películas que nos muestran seres cyborg, ¿no? O cibernéticos con una apariencia humana. Aquí lo que podemos decir es que apenas en el cuarto día estaríamos estableciendo de manera concreta, quinto día, segundo impulso, la construcción por parte de la raza humana en ese momento, organismos mecánico-vivientes. Pero aquí no dice si son humanos o no, sino simplemente organismos mecánico-vivientes. Me recuerda algo cuando los pleyadinos contactan a Enrique, el tema de sus naves. Claro. Las naves en que los pleyadinos se desplazan por el universo, dicho por ellos mismos, pues se ven como aparatos, ¿no? Como aparatos mecánicos, como pudiera ser un avión, un helicóptero, como para tener una referencia. Pero la forma en que están construidas, en que están compuestas, cuando ellos le explican a Enrique es que son seres, dicen que las naves son seres y pueden conectarse, pueden integrarse de una forma muy, muy profunda con la tripulación. Incluso la energía del pensamiento de los tripulantes puede hacer mover la máquina. Y cuando hablan del motor de la máquina, cuando le muestran los 3 cristales que impulsan la máquina,
les dicen que esos cristales son cristales vivos, cristales vivientes, y que son cultivados y que son cosechados por ellos en planetas. Es decir, los buscan en planetas, los cosechan, es decir, estamos hablando, o suena como si fueran como plantas, ¿no?, que producen estos cristales, aquí como para tener una referencia, no es que sea así realmente. Y esos cristales vivientes, ellos lo utilizan para impulsar las máquinas. Es decir, que ahí podríamos tener una referencia de lo que podría ser un organismo mecánico viviente. Claro. Bien, pasemos al tercer impulso. El Juan. tercer impulso del quinto día nos dice: basamiento de las fuerzas espirituales para el control del material, de los organismos vivientes y otras fuerzas y formas de vida complejas y diferentes que asombran más aún a los retardados de la ley. Este impulso nos está dando, bueno, dice que nos da las bases para poder por lo menos comprender y manejar eso que en el anterior impulso ya creamos. Una cosa es, mecánico viviente. exacto, una cosa es la creación y otra cosa es el manejo y el control de eso. Entonces, en este impulso se nos da esa posibilidad. Nos dan unas bases de ley para poder controlar y para poder manejar esto. Otra cosa que me llama la atención de este tercer impulso del quinto día es que dice que todo ese manejo de diferentes formas de vida asombrarán más aún a los retardados de la ley. Es decir, que por allá en el quinto día, tercer impulso, todavía van a haber... Yo diría que hay como un mecanismo o hay algo que se repite, no sé, que es lo que aquí se denota, y es que en los impulsos siempre habrá gente atrasadita, atrasada. Es un proceso en el que hay unos más adelante que otros. Pareciera que es un proceso natural en el ascenso y evolución de la raza humana dentro de los días de creación, ¿no? Sí, fíjate que acá dice que con esas fuerzas espirituales se pueden controlar organismos mecánico-vivientes o vivientes, que es el mismo ejemplo que colocaba de los pleyadinos. Tienen sus naves y ellos las pueden controlar con el pensamiento. Es decir, hay una conexión total entre ese organismo y los seres humanos. Por eso, de ahí en que se dice que los pleyadinos posiblemente estén en este quinto día, quizás en estos tercer impulso o cuarto impulso, y ya tengan este tipo de tecnología que, bueno, para nosotros es ciencia ficción todavía. Fíjate que esa era una de las preguntas que siempre nos hemos hecho. ¿En qué día y qué impulso se encuentran los pleyadinos? Porque ellos han venido desde sus lugares de origen, allá en Shell-Ho, hasta nuestro planeta, con una tecnología, como lo grafica Salim, ¿no? Organismos mecanovivientes o mecánico-vivientes. Entonces, por supuesto, no son seres que puedan estar en tercer día, todavía no tendrían el desarrollo para hacer los viajes en el tiempo y el espacio. En el cuarto pareciera que sí, que ya comienzan a tener esa forma, y de hecho, cuando seguimos leyendo, pues podríamos confirmar. Vamos, Salim, con el cuarto impulso del quinto día. El cuarto impulso nos dice la voluntad maestra y condicionada para la vida en todas sus formas, procesos y manifestaciones. La voluntad maestra y condicionada para la vida en todas sus formas, procesos y manifestaciones. Bueno, aquí habla de una fuerza, la fuerza de voluntad. Interpreto que es un conocimiento y dominio total de esta fuerza, pero con una condición, y es para la vida en todas sus formas. Es decir, que el proceso de la voluntad como fuerza, que la tenemos en todos los días creadores, es una fuerza que se va utilizando de acuerdo, pues, al impulso en que están las humanidades. Por ejemplo, ahora mismo la voluntad la dirigimos de acuerdo a nuestra razón, porque estamos en el día de la vida razonada. Luego la dirigiremos de acuerdo a la inteligencia, en el cuarto día a la vida, pues, más ajustada a la realidad, y en este caso es una voluntad maestra, o sea, ya tiene otro nivel, y obviamente se enfoca hacia la vida en todas las formas y sus manifestaciones. Aquí, como lo decíamos, son impulsos que son a futuro. No podemos decir aquí exactamente qué significa cada impulso,
solo podemos imaginarlo y sacar algunas conclusiones. Claro, No sé creo ustedes que, qué aportarían ahí, muchachos. bueno, aquí me recuerda cuando dice la voluntad maestra y condicionada para la vida en todas sus formas, me recuerda una de las condiciones que se explica también dentro de esta misma información para el segundo día de la vida razonada, cuando dice la razón como condicionante de la vida para este segundo día. Y como tú dices, todavía existe o permanece en nosotros la voluntad en un segundo día porque es una condición que poseemos espiritualmente hablando. Entendiendo con esto, por ejemplo, que si hablamos del amor, la forma en que nosotros vivimos, sentimos y expresamos el amor en un segundo día irá madurando en la medida en que vayamos ascendiendo en los días de creación. Es decir, que en un quinto día, cuando hablemos del amor, muy seguramente para nosotros tendrá una condición y una percepción tendremos una percepción muy diferente de esto. Vamos al quinto, dice, aquí surge el mecanismo de posibilidad de retrocognición, reminiscencias del pasado y de otras vidas anteriores. El hombre terrestre llega al conocimiento del gran plan evolucionario, el saber, la vida y la muerte. Este quinto impulso lo estudiamos una vez. Sí. Juan, creo que hicimos en ese entonces la recordación de vidas pasadas. Recordación de vidas pasadas. En ese momento tú no Sí, nos acompañaste. No estuve en ese programa. Pero hablábamos de que siempre ha habido como la pregunta y la necesidad de recordar las vidas anteriores. De hecho, hay una cantidad de ejercicios, de filosofías que hablan de la posibilidad de lograr esto. Pero cuando estudiamos esta información, inmediatamente nos corrige y nos lleva a entender realmente dónde se produce esa posibilidad, como aquí lo dice, de retrocognición, que es reminiscencias del pasado y de otras vidas anteriores. La posibilidad de que nosotros podamos mirar, entre comillas, hacia atrás y recordar nuestras vidas anteriores, la lograremos en este quinto día, solo hasta el sexto impulso. Quinto impulso. Quinto impulso, sí. Quinto impulso del quinto día. Quinto impulso del quinto día, sí. Entonces, eso que hoy decimos de que hay personas que han podido recordar las vidas anteriores y recordar que fueron Nerón o que fueron Platón o alguna de estas, porque curiosamente nadie tiene una reencarnación inferior, ¿no? Siempre es de un personaje un famoso. personaje famoso. Precisamente lo que hace parte, o mejor dicho, les invito a que vean ese programa que hicimos sobre la recordación de vidas anteriores. Ahí explicamos de qué se trata. A mí me parece también importante resaltar que este momento llega después de una cantidad de información que ya son bases para que nosotros entendamos lo que es la ley y la vida hasta ese momento. Algo que nosotros muchas veces, así como lo venía relatando Neil, pretendemos hacer ahora, que apenas estamos empezando en este camino de los días de creación, nos está dando a nosotros la certeza de que se da después de aprender muchas cosas que hacen falta. Enlacemos toda la información que compartimos con ustedes la semana pasada y lo que estamos haciendo ahora, y se darán cuenta que hay mucho que aprender antes de manejar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque nosotros todavía somos muy emotivos a la hora de cualquier cosa. Imaginémonos, como nosotros no tenemos reencarnación mala, sino todas son, creemos que todas son buenas. Todas son estrellas, personas famosas y filósofos. Imaginemos por un momento si fuéramos alguien que mató a su hija, mató a su hermano, ¿sí me entienden? El golpe sería duro a nivel espiritual. No podríamos soportar eso. Y exacto, ahí tendríamos un ancla de por vida. Entonces, es por eso que después de manejar y tener unas bases del conocimiento de la ley y todo aquello, es que nos dan esa posibilidad. Claro, entonces eso que tú dices es muy importante, porque creo que uno de los valores más importantes de este estudio es entender que todo se va a dar a su tiempo, a su momento. Es como si el niño, un recién nacido, pues quisiera hablar. Pues no, primero tiene que balbucear y poco a poco va desarrollando la capacidad que le permitirá hablar. Así somos nosotros también, pero para eso necesitamos un paso de 7 días de creación. Y lo otro que quiero anotar aquí es que a partir del quinto día es donde ya nos alejamos de la mente primaria de los 3 días anteriores. Es decir, ya aquí la mente comienza a tener una condición mucho más superior, mucho más elevada para todo el desarrollo. Vamos con el sexto, Juan. El sexto nos dice, los hombres como reyes de sabiduría,
conocimiento de los altos poderes extraterrenos y manifestaciones de los hombres de las alturas, de las altas jerarquías planetarias, para el total entendimiento del gran plan evolutivo cósmico. Entonces, aquí los hombres, como reyes de la sabiduría, no esa sabiduría evidentemente salomónica, sino esa sabiduría por todas las bases y por todo el conocimiento ya adquirido. Y aquí apenas vamos a entrar a entender todos esos poderes extraterrenos y esa combinación o ese papel que nosotros jugamos en ese arquetipo universal, en ese plan cósmico, porque ese plan nosotros debemos saber que no solamente hacemos parte de él nosotros como humanidad, sino que hace parte definitivamente todo el compendio universal que nos rodea. Sí, aquí entiendo también de que los hombres en ese nivel, la humanidad en ese nivel de sabiduría, está lista para ese conocimiento de los poderes extraterrenos y también para la manifestación de los hombres de las altas jerarquías planetarias. Entiendo que puede haber algún tipo de contacto por parte de esas jerarquías con la humanidad terrestre ya estando en ese nivel. Y ese contacto tiene un objetivo y es que podamos entender ya totalmente el plan evolucionario cósmico. Yo le agregaría que como que a ese nivel es que comenzamos a comprender lo que hoy de pronto nos preguntamos. ¿Quién es Miguel? ¿Quién es Gabriel? ¿Quién es Juan? ¿Cómo son las jerarquías de por allá arriba? Es decir, todo eso que para nosotros todavía es difícil de entender. Creo que en este impulso lo que se está diciendo es que ya vamos conociendo realmente esa estructura de altas jerarquías planetarias en el plan evolutivo cósmico. Otra cosa que me llama la atención es que en el documento de Enrique Castillo, en diálogo con los pleyadinos, a él le dicen que nosotros vamos a llegar a ser parte de esa gran hermandad cósmica solar. Pero cuando uno escucha eso, uno cree que es mañana o en unos años. No, lo que entiendo es que para que nosotros logremos hacer parte de esto, justamente es todo este ascenso del cual estamos hablando. No es de un día para otro. Así es. Vamos con el séptimo, Salim. El séptimo dice, cognición de la paz espiritual, el amor universal y de la armonía creacional. Se establece un gran equilibrio en estos tres conocimientos para la integración final del hombre terrestre. Es decir, que aquí ya surge como dice aquí, una cognición de esa paz espiritual, es decir, tres leyes creacionales, tres leyes que fundamentan todo el universo, toda la creación, y que el hombre ya empieza a percibirla, ¿no? A surgir de adentro ese conocimiento de esa ley, esa vivencia dentro de esa ley, precisamente para pasar al siguiente paso, que ya es de una vida plenamente espiritual. Ya el hombre en este séptimo impulso está preparado para entrar a esa vida, a ese sexto día o sexto paso de la vida espiritual. Y aquí cierra ese quinto día con esa cognición de la paz espiritual. Imagínense eso, ya hay una cognición de la paz espiritual. Paz, del amor universal y de la armonía creacional. Exacto. Hay una cognición, es decir, que ya no son conceptos, ya no son letras, ya no son libros, sino que es algo que entendemos, comprendemos y vivimos. Así es. Para entrar ya al siguiente día, que es el día de la vida espiritual, que sería el sexto día. Acá nos pregunta Lili Montes, ¿esa hermandad cósmica cósmica nada tiene que ver con la Confederación Galáctica, cierto? No. Sí, no, son dos cosas distintas. distintas. Una es las preguntas son buenas. La Confederación Galáctica, dirigida por Astar Sheran, es una manipulación de la New Age, y la Hermandad Cósmica Solar es otra cosa. La Hermandad Cósmica Solar la integran precisamente las humanidades que han logrado zafarse del yugo de la otra fuerza, y que se integran a esas humanidades que van en este camino de días creadores y que a su vez ayudan a impulsar otras humanidades que vienen un poco más atrás. Por ejemplo, los pleyadinos hacen parte activa de esta hermandad, los venusinos en el caso del sistema solar, y muchas otras humanidades de nuestra galaxia. Ahora, esa pregunta de Lili, ¿no? Sí. Lili, es muy importante porque fíjate, aquí hemos descubierto que en el quinto día, sexto impulso, comenzamos a tener una integración real con el plan evolutivo o evolucionario cósmico, o como lo mencionamos hace unos minutos, con esa gran hermandad cósmica. Ahora,
esta organización a la que ella nos recuerda, promete que los seres humanos podemos hacerlo ya, ¿verdad? Pero entonces ya conocemos que esta organización no hace parte de las jerarquías luz, sino pues de las jerarquías aquellas que disfrazándose de luz forman sus organizaciones galácticas y en las cuales te puedes conectar inmediatamente, bueno, para ser engañados, ¿no? Claro. Otra cosa que quiero aportar aquí es que tengamos en cuenta que los 7 días o los 7 pasos motores tienen algo, y es que es un proceso de ascenso y de evolución. Cuando hablamos de ascenso, nos estamos refiriendo a la condición del ser espiritual nuestro. Es decir, el aprendizaje espiritual se llama o es conocido como ascender. Y el proceso evolutivo tiene que ver con nuestro cuerpo, nuestra condición física. Desde el primer día de creación, en la medida en que vayamos pasando los días, va cambiando. ¿Cómo lo digo de otra forma? La densidad de nuestro cuerpo físico en el segundo día de creación no va a ser igual a la densidad del tercer día, del cuarto día, del quinto día y del que vamos a hablar ahora, porque este se llama de la vida espiritual. Entonces, lo podemos sí. entender más fácil, Nate, si nosotros analizamos en todas las arcas de la historia esa época cavernícola. Todo eso, las condiciones físicas del humano en esa época eran completamente distintas del humano hoy. Porque el planeta era más rústico, el sistema de convivencia era completamente diferente, en fin, por una serie de capacidades que tenía el planeta Tierra en ese entonces, de las eras de las cavernas, y en comparación con lo que nosotros vivimos ahora. Asimismo, como ya nosotros conocemos o podemos imaginarnos cómo fue ese pasado, ahora imaginémonos cómo va a ser nuestro futuro. Y es allí en cuanto podemos tener más luces de lo que, por ejemplo, el sexto día nos va a decir. Claro, por eso es importante eso. Y quiero agregar a lo que estás diciendo, que es muy importante, es que así como nuestros cuerpos evolucionan en esta escala de 7 días, también nuestro planeta atraviesa su proceso de evolución. De hecho, nuestro planeta en el primer día de creación, si lo comparamos con el segundo, hay un proceso de cambio, ¿no? Nuestro planeta tenía que tener las condiciones propias para este primer día de creación, los animales que allí se desarrollaron, incluso nuestros cuerpos en el primer día. Pero si vamos a un tercer, cuarto, quinto, sexto y séptimo día de creación, el mismo planeta tendrá que ir pasando etapas distintas, como se le conocen para el planeta, las dimensiones del planeta, cómo es que se conocen. Si recuerdan ustedes, para nosotros son días de creación, pero para el planeta eran planetarias. Desde ese las punto eras de vista, planetarias también van avanzando. claro, desde ese punto de vista, ya para arrancar con el sexto día, nunca va a haber un fin del mundo. Es un cambio de era, un cambio de condiciones. Entonces ese chip que nos han metido de que O un fin del planeta. o un fin del Sí, planeta, porque exacto. el fin del mundo sí. Fin del mundo, sí, exacto. Discúlpenme. Claro. Pero el fin del planeta nunca va a haber. Es ese chip que nosotros nos han introducido que nos hace pensar eso. Pero lo que entendiendo esto que estamos explicando, pues vamos a comprender que es un cambio necesario para la evolución del hombre. Un cambio de era planetaria y un cambio y evolución y ascenso de la raza humana. Entonces vamos por el primer impulso creador del sexto día. Se llama o dice realización del conocimiento de la paz espiritual. Lo que se había hecho antes en era el cognición. anterior era la cognición de la paz espiritual, y aquí ya es la realización del conocimiento de la paz espiritual, el amor universal y la armonía creacional. Entonces aquí con este ejemplo nos demuestra que es un proceso. En un impulso damos una talla, pero en el siguiente impulso desarrollamos lo que anteriormente ya habíamos forjado y vamos creando condiciones para el siguiente. Claro. Entonces por eso dice realización, ya no es solo un conocimiento, sino realizarlo. Del conocimiento de la paz espiritual, el amor universal y la armonía creacional. Otras realizaciones en el campo espiritual. De tal forma que la condición aquí ya es mucho más elevada, ya no es tan solo intelecto como pudo haber ocurrido en el desarrollo del tercer y cuarto día, y aquí estamos hablando de una elevación en las realizaciones del campo espiritual. Sí, además el segundo impulso, en el primero realización, en el segundo dice, viviendo de acuerdo con el conocimiento adquirido de la manera más pura espiritualmente. Ya aquí es una vivencia total de todo el conocimiento que se adquirió, obviamente no solo de ese primer impulso del sexto día, sino de todo lo aprendido espiritualmente hablando.
Ya ahí, digamos que las leyes del espíritu, la vida dirigida hacia elevar nuestro espíritu es completamente cotidiano, por eso se dice de la forma más pura, de la manera más pura espiritualmente. Nosotros nos imaginamos hoy, en este segundo día, cómo sería vivir espiritualmente de una forma más pura. Entonces, tenemos un concepto en esta dimensión a nivel de la razón. Para algunos será ser vegetariano, para otros pues rezar todos los días, para otros quizás es irse a vivir a las montañas, es decir, hacer una serie de prácticas y creemos que eso es vivir espiritualmente de una forma pura, pero eso solo lo haremos en el sexto día, segundo impulso. Es decir, que todo lo demás, todo lo anterior nos sirve, porque no se descarta, es vivencia para llegar a ese punto. Bueno, el tercer impulso, el sexto día, nos dice creación espiritual y creaciones. Es el umbral de la máxima sabiduría. Ya vemos cómo sigue en constante evolución, porque ya aquí son creaciones espirituales. Creación espiritual y creaciones. Es decir, ya pasamos de la parte de la ingeniería genética, de la parte física, a la parte espiritual, y es allí en ese momento en que, por eso dices, la sabiduría en su máxima, el umbral de la máxima sabiduría. Entonces son esas creaciones, ¿no? Ya dejaron de ser físicas para convertirse en espirituales. Muy bien, sigamos entonces. Cuarto, Salim. Mira, aquí hay una pregunta, porque para aprovechar que acabamos de hablar de esto. Mesa de trabajo, dice Ricardo Rey Santos. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia personal con esas jerarquías? Con las jerarquías que hablaba ahorita. Sí, no. Cuando estamos hablando del conocimiento de las altas jerarquías en el quinto impulso. No, que nos hayan contactado o algo así. Pues no. Yo no. Yo personalmente sí, es que ese es lo que uno podría pensar, es que de pronto bajo una nave nos contactó o nos hablaron telepáticamente o algo así. Sí. No, la verdad es que no. Lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que más ha ocurrido en el planeta Tierra es el contacto que algunos de los seres humanos han tenido con civilizaciones que hacen parte también del plan evolutivo y ascensional. En este caso, hemos hablado muchas veces de los pleyadinos. Recordemos que los pleyadinos hacen parte también de ese conjunto de 7 días de creación, solo que en sus mundos se encuentran, como ya más o menos lo hemos calculado, en un quinto día, tercero o cuarto impulso de ascenso. Las jerarquías, hay jerarquías que están por encima de ellos incluso. Sí, Estamos claro. hablando ya de... A nosotros se nos viene a la cabeza Jesús, el Cristo, ¿no? El Cristo es una jerarquía que está por encima, pues, de todos los días de creación. Incluso Él es el creador de los días, ¿no? Sí. O un Gabriel, ¿no? Gabriel, Miguel, arcángeles, son seres que no están en esa escala, en este momento ya de evolución, sino que ya están unidos a ese plan, ¿cómo fue que lo llamamos ahorita? O sea que de pronto nos habrán contactado, pero no de forma indirecta, ¿no? A través del conocimiento, sí, podríamos decir. Pero toda la humanidad. Sí, pero físicamente no. Pero la respuesta es no. No, físicamente de no. nosotros. Y aquí sí me gustaría hacer una reflexión en base a esto, ¿no? Es muy fácil para nosotros decir, hombre, sí, nosotros hemos sido contactados. Y créanme que si nosotros lo decimos, el efecto en ustedes por el día de creación en el que nos encontramos va a ser completamente diferente al que es hoy en día. Sin embargo, nosotros tenemos plena certeza de que este conocimiento, pues obviamente no es de nosotros, es traído, y nosotros lo que hacemos con ustedes es compartirlo. Eso nos deja igual que ustedes. Sin embargo, nosotros hemos llegado, por decirlo así, de primero, porque todos en algún momento vamos a llegar a él, pero nosotros llegamos de primero a este mensaje y se los estamos compartiendo. Eso no nos hace ni más ni menos que ustedes. Por eso estamos aquí frente, mediante cámaras, explicándoles esto, ¿no? Porque queremos complementarnos, queremos aprender junto a ustedes. Entonces, eso quería reflexionarlo. Bueno, entonces aquí también nos hacen otro punto, otra apreciación. El mundo no tiene final, ni tampoco el globo terráqueo. Lo que pasa es que lo que pasa a otra dimensión es nuestra alma y espíritu. Bueno, cuando nos referimos ahorita del fin del mundo, cuando hablamos del mundo, tenemos que entender que no estamos hablando del globo terráqueo, del planeta. Estamos hablando del orden de cosas
o el desorden de cosas que el humano permitió establecer hace mucho tiempo aquí. Es decir, los poderes dominantes es lo que conocemos el mundo. Y cuando se habla del fin del mundo, lo que significa esto, proféticamente hablando, porque estos fueron anuncios proféticos, es el fin de ese establecimiento para el surgimiento en un tercer día creador de situaciones un poco más elevadas para la raza humana. Así que el mundo está por terminar, no el planeta. Y el planeta y nosotros nos falta mucho por recorrer. Claro. Bueno, vamos entonces, Juan, vamos con el Cuarto impulso. Cuarto impulso al sexto día. Desencarnación del espíritu de su matriz orgánica, los dones del espíritu, las potestades y la gran ley son ahora conocimiento del hombre. Hasta aquí se le conoce como hombre al hombre. Es decir, en este cuarto impulso del sexto día, estos cuerpos desaparecerán. Hasta aquí se le conoce como hombre al hombre. ¿Por qué? Porque aquí nos lo explica. Desencarnación del espíritu de su matriz orgánica. Cuerpos físicos, los dones del espíritu, las potestades y la gran ley son ahora conocimiento del hombre. Toda la experiencia y todo el cúmulo de conocimientos que hasta ese momento tenemos se quedan con nosotros. Sin embargo, estos cuerpos orgánicos, físicos, el hombre conocido como hombre, hasta ahí llegamos. Este es el cuarto, ¿no? Fíjate que aquí nos cuarto, hacen un aporte, Brian Hernández, que puede ir en sintonía con lo que Juan está hablando. Nos dice Byron Hernández. Según la cosmología, el Sol tendrá 10.000 millones de años de vida y ya va por largo la mitad de su vida. Y al final de su existencia se convertirá caótico el sistema solar interno. Y más adelante nos dice, ¿el planeta sobrevivirá o tendremos que mirar a otro planeta o sistema solar? Esa pregunta es buena. Es muy buena Porque nos hace entender el plan desde, cósmico. Claro. desde la ciencia... esa es la visión. Sí, es la visión y eso realmente va a suceder, pero la ciencia lo muestra y lo entendemos como algo caótico o un proceso de destrucción, es decir, nuestro fin. Pero cuando ya empezamos a entender los días creadores, entendemos que cuando eso suceda, porque va a suceder, los planetas vuelven al Sol, se integran nuevamente al Sol y ya el Sol termina su vida como una supernova y ya viene otro proceso. Para pero él, antes como Sol. exacto, para el Sol. Pero ya en esos momentos la humanidad terrestre y los planetas ya están en otra etapa y por eso estamos hablando de los días creadores. Eso sucederá cuando ya la humanidad no necesite. Mira, hay algo que planeta. se dice que por el hombre y para el hombre fueron hechas todas las cosas. O sea, el hombre es una creación universal. Y todo lo que existe alrededor de nosotros se da para que nosotros ascendamos en esta escala. Nosotros hoy vivimos en este planeta Tierra, y él tiene las condiciones para que nosotros nos desarrollemos, para que tengamos un aprendizaje. Y nosotros vamos a estar en este planeta durante un periodo que se le conoce como los 7 pasos motores e impulsos gestores. Aquí vamos a estar. Antes de eso, el Sol ni va a explotar, ni el planeta se va a destruir. Porque eso es un plan que garantiza que las creaciones que se van a desarrollar, o los espíritus que se van a desarrollar para llegar a la luz, en él se cumpla ese tiempo y ese espacio. Ahora, si nosotros lo queremos, ¿no? Porque si nosotros nos torcemos aquí en oscuridad total, podemos volar el planeta si nos da la gana. Bueno, por ahí dicen que habría una intervención Sí, eso justamente extraterrena para que esto no ocurra. Sin embargo, la pregunta que hace el oyente es muy interesante, porque de esta forma comenzamos a ver de una forma distinta ese planteamiento que se muestra de que entonces tenemos que irnos para otro lugar. Cuando el Sol y el planeta deje de ser, es que ya nosotros no estamos por aquí por el mismo ascenso espiritual en el que estaremos. Ya estaremos en otra escala. O sea, no hay destrucción, en la creación no hay destrucción, sino tú lo dijiste ahorita, ¿no? Es transformación, mutación, sí. elevación. Okay. No hay un fin, sino un fin y un inicio. Un inicio, exacto. Bien, vamos por el quinto, ¿no? Por ejemplo, en el cuarto impulso que acaba de leer Juan, cuando dice que ya no tenemos cuerpo físico, eso es importante también. Ya la condición del planeta es otra. Sí. Ya no necesitaremos alimento físico,
no necesitaremos lugares físicos, es decir, como unas casas o construcciones o cosas de estas para vivir digamos. materia, exacto, en general materia. Quiere decir que el planeta tendrá otras condiciones, no sabemos cuáles, porque vuelvo y repito, esto es hacia futuro. Ninguno de nosotros que estamos aquí, ni ustedes que nos están viendo, hemos pasado por ahí todavía. Vamos a poner el allá. ejemplo que estábamos poniendo antes de empezar el programa. Porque aquí dice desencarnación del espíritu de su matriz orgánica. Desencarnación del espíritu de su matriz orgánica. En este momento nosotros necesitamos un cuerpo para desarrollarnos. Pero en el sexto día, cuarto impulso, ya no vamos a encarnar en cuerpos como este. Ya somos espíritus. Ya es vida espiritual. Hoy estamos apenas en el segundo día, necesitamos un cuerpo y este cuerpo necesita alimentarse. Y la creación, por ejemplo, nos pone un mango para que alimentemos el cuerpo físico. Pero ya en el cuarto impulso del sexto día, ese mango no necesita estar ahí. Los árboles de mango. El espíritu del mango. El espíritu del mango. Sí. Entonces ya no vamos a necesitar este tipo de alimentos porque ya hay una desencarnación espiritual de nuestra matriz orgánica. Entonces imagínense eso. Aquí solamente tengo que imaginar. Sí, claro. Únicamente. Nos queda muy difícil tratar de explicar esto, sin embargo, claro. Por lo que dice aquí, nosotros podemos imaginarnos un poco lo que va a pasar. Ahora, aquí también esto nos sirve, fíjate que todo este estudio nos sirve para atar cabos. Cuando nosotros nos preguntamos, yo sé que ustedes se preguntan porque también nosotros nos los preguntamos, ¿cómo eran las humanidades antes de nosotros? ¿Tenían cuerpos? Entonces, como las respuestas se vienen dando en la medida en que estudiemos, aquí dice que en el sexto día ya no necesitamos cuerpo físico, estando en esta dimensión. Por supuesto, el planeta estará también en una dimensión distinta. Entonces, vamos como logrando la dimensión de nuestro ser espiritual a como éramos antes de la rebelión. Claro. Pareciera, eso es el ascenso, ¿verdad? Pareciera que lo que ocurrió en Caos, en Sofía, lo que comenzó fue a endurecer la materia y gestarse los mundos primarios con humanidades primarias como la nuestra. De tal manera que cuando ya salimos de esta escala de los 7 días de creación, nos integramos a las formas originales, más elevadas claro, de la existencia. Entonces, desaparecerán los deseos, claro, ya es otro nivel, ya ahí no hay... Ya hay armonía. Es que por eso, mira lo que dice el quinto impulso de este sexto día. Vamos para el quinto impulso. Primera existencia espiritual pura, es decir, sin cuerpo. Algo que nunca, pues desde ese primer día obviamente nunca ha ocurrido, la existencia pura espiritual. Se da inicio al que es y se olvida al que era, el que era. Es decir que mientras vamos recorriendo los 7 días con estos cuerpos, tenemos un aprendizaje, tenemos un nivel espiritual, tenemos una condición, pero esa condición, mientras tenemos cuerpo, no es realmente lo que somos. Por ahí varios conocimientos que fueron traídos nos dicen que somos espíritu, que la vida real es el espíritu, dice la lógica de la lógica. Y eso lo leemos y lo estudiamos, pero no lo comprendemos bien. Entonces, solamente en ese impulso, quinto impulso, es donde realmente llegamos a la dimensión de lo que verdaderamente somos y se queda atrás lo que era. ¿Qué es lo que era? La existencia con cuerpos. Recuerden que estos cuerpos son posteriores al caos que hablaba Neil ahora. Claro. O sea que cuando una nave espacial de las nuestras, imagínense que se vaya lo más lejos que pueda y dirige sus lentes a mundos de por allá, no verá ninguna forma de vida, porque sus lentes estarán enfocando materia. Solamente vamos a ver cosas sólidas. Sí. Pero las dimensiones más elevadas, las espirituales, no las enfocamos. Entonces, venimos de vuelta y decimos, no existe vida en el universo. No vimos que es diferente. No vemos la dimensión a la que podemos ver nada más. Cuando se estudia el Sol, que dice la ciencia que es una bola de gases encendidos, de plasma, entonces no se considera como un ser vivo porque se está buscando lo que tú dices, ¿no? Que el Sol, qué sé yo, tenga unos pulmones, tenga unos brazos, sí, unos árboles. Materia. Materia, exactamente. Claro. Pero eso es un nivel de vida universal. Claro. Solo que está en otra dimensión. ¿Hay una pregunta en el chat? Bueno, sí. Antes agradecerles a los que están contribuyendo con los superchats por estas donaciones y todo aquello. Ya saben ustedes cuál es el propósito de todo esto. Hicieron una pregunta que se me perdió. Aquí está. John Pino nos dice,
Salim, Neil y Juan, me gustaría hacer una pregunta sobre un video que hizo Gabriel Cardona donde él dice que el capitán Krishna-Merck es el que se le llama el arcángel Gabriel. Que si Krishna-Merck es Gabriel. Que si Krishna-Merck es Gabriel. Bueno, para los que no conocen, Krishna-Merck es uno de los que contactó a Enrique Castillo en la década de los 70. Esta pregunta es buena también. Esa Sí, pregunta buena. es Es chévere. el tipo de preguntas buenas porque nos ponen a necesariamente utilizar todo el mensaje, escudriñar en el mensaje para dar una Para dar una respuesta. Claro, es fácil cuando nosotros entendemos cuál es el propósito, por decirlo así, de las jerarquías planetarias para el planeta Tierra y cuál fue esa labor que hizo el comandante Krishna-Merck hacia el planeta Tierra. Entonces, cuando nosotros analizamos todo el mensaje que dejó Krishna-Merck, nosotros podemos analizar ese mensaje como una voz de advertencia, una voz de lo que a nosotros nos va a pasar y las condiciones físicas que nosotros debemos ir preparándonos. Sin embargo, personalmente pienso que esto de Arcángel Gabriel, catalogarlo como quien fue Krishna-Merck, a mí no me parece porque son jerarquías completamente diferentes. Yo podría responder con base al análisis que hice ahorita. Nosotros ubicamos a los pleyadinos dentro de la escala y ascenso de los 7 días de creación. Exacto. Al estar dentro de los 7 días de creación, porque Krishna-Merck es un comandante pleyadino, entonces no está a la altura de la escala de Gabriel, que ya está en una escala En superior. otra jerarquía. Bajo esa consideración, bajo mi forma de pensar, esto no es necesariamente la verdad, esto es un análisis que estoy haciendo, no es el mismo. Pero sí puedo decir lo siguiente. Cuando hablamos de Gabriel, Que eso es lo que yo iba a decir, pero dale. cuando hablamos de Gabriel, hablamos de una esencia Eso donde es, lo más eso es. importante es la transmisión del mensaje. Claro, ya eso es otra dimensión. Ya esa es otra dimensión. Entonces, cuando nosotros tenemos la necesidad o un pleyadino de convertirse en difusor del conocimiento y de la ley, en ese momento está Gabriel. ajustándose al propósito de Gabriel. No diría que es Gabriel porque entonces lo llevamos a no lo digo asemejarlo, literalmente, sino a la esencia del mensaje que es lo más importante. y la, digamos que la misión que esa jerarquía por excelencia tiene, que es la difusión del mensaje. Claro, entonces cuando hacemos el comparativo, no, es que Krishna-Merck es el mismo Gabriel, para nosotros como tal no es, pero sí que es. Cuando transmite el mensaje de Krishna-Merck o cuando lo transmites tú o cuando lo transmites Claro. tú, te ajustas al programa que es el programa universal de Gabriel, que en sí es la transmisión del conocimiento luz hacia el hombre terrestre, que es lo que ha hecho Gabriel en sus llegadas al planeta Tierra. Luego llega el sexto impulso del sexto día. Dice, fíjate, aquí es más compleja la cuestión, final de la existencia espiritual. Final de la existencia espiritual nuestra. En el quinto impulso era el final de la existencia corporal, física, ¿verdad? Sí. En el cuarto. En el quinto dice que ya el cuerpo nada que ver. Y aquí Y el ya el sexto ya espíritu es que nada el que ver. espíritu. El espíritu. Entonces, ¿qué somos? ¿Conciencia? ¿Qué somos aquí ya? Si ese fue el final de la existencia espiritual, amigos oyentes. Esto se pone muy interesante y a la vez muy exigente para nosotros a la hora de intentar comprender algo desde como les dije el programa anterior. Estamos analizando algo desde el segundo día de creación. Sí. Desde el segundo de creación como estamos ahora. Bueno, eso lo podemos concatenar con lo que dice enseguida el séptimo impulso, Neil, para entenderlo más. Sí, leamos el séptimo. Entrada al ciclo de la gran conciencia de la creación. Claro, entonces se comprime toda esa existencia espiritual para volver a ser o volver a entrar a ese gran ciclo de la conciencia de la creación. Es decir, y aquí nosotros tenemos otra medida, otro propósito. Sin duda alguna. Sí, yo lo veo para aportar a lo que ustedes están diciendo. Como Neil ahorita comentaba de que el proceso que se vivió en Sofía, que fue una densificación que nos llevó a tener estos cuerpos manipulados
ajenos a una condición natural. Y la pregunta siempre es, bueno, ¿y las humanidades anteriores tenían cuerpo o no tenían cuerpo? Pues según lo que los días creadores nos van enseñando en la medida que se asciende, no se necesita cuerpo en esas escalas. Es decir, las primeras humanidades no tenían cuerpo. Físico, si tienen cuerpo, o sea, cuerpo como esto. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la de oro, estamos hablando de luz. Hay una humanidad de luz. Cuando hablamos de la de plata, estoy hablando en términos del documento de la leyenda del unicornio. Si vamos Sí. al secreto de Juan, ya es Armosel y Oroyel. En Oroyel ya es espíritu. Y luego viene Davitai, que ya son cuerpos. ya es otra dimensión, ya no es espíritu, sino es una materia menos densa. Cuando llegamos a la de hierro ya es una materia un poco más densa, no como esta, porque esto fue ya después, que es mucho más densa. Y lo que entendemos en los días creadores es que la humanidad va viviendo el proceso inverso. Primero somos materia densa, Pon aquí el cosito de este. luego un poquito más, sí, porque se está perdiendo la señal. Luego un poco una materia menos densa, luego somos espíritu, y luego ya entramos, cuando habla de entrar a la conciencia de la creación, empezamos a hacer luz. Y ahí da paso al séptimo día, que es el día de la vida luz. Entonces nosotros llegamos aquí al planeta en primer día de creación con cuerpo, espíritu y alma. Y bajo esa consideración comenzamos nosotros a fortalecer nuestro cuerpo mental. Comienza a aparecer la razón como condicionante de nuestra vida. Al segundo día de creación comienza a aparecer el tema de del razonamiento intelectivo, del día de la vida intelectiva. Entonces ese desarrollo mental, ese desarrollo espiritual nos va llevando a un punto en el que no necesitaremos cuerpo. Claro. Físicos como los conocemos hoy, físicos, pero sí tendrá que estar nuestra constitución en un tipo de cuerpo ya distinto como lo conocemos. Luego, ese mismo ascenso nos va llevando a que esa parte que desarrollamos en aprendizaje, que es el espíritu, tenga también un final de existencia para entrar entonces a un proceso mucho más elevado en el que ya somos parte de una conciencia. Fíjese toda esta escala de evolución impresionante y de ascenso que nos hace pensar y crear y ponernos a pensar que los problemas que tenemos hoy quedan ínfimos con todo lo que nos espera como humanidad. Vamos para el séptimo y último día de creación, primer impulso, Juan. Bueno, el séptimo día de creación se llama Día de la Vida Luz. Y aquí somos luz. Ya aquí somos luz. Sin embargo, después de una gran actividad dadas en los días de creación pasadas, el primer impulso de la vida luz es dormir en la luz durante 7 periodos de descanso. Eso es lo primero. Después de un largo periodo de aprendizaje, se viene el merecido descanso. ¿Por qué? Porque la ley funciona con actividad y reposo. Eso nos lo enseña como principio universal el corazón de nosotros. El corazón de nosotros bombea y se relaja. Bombea y se relaja. De esa misma manera se replica la vida. Y es por eso que en el séptimo día de la vida luz debemos descansar, dormir en la luz. Ojo, dormir en la luz durante 7 periodos de descanso. Y esto se parece mucho a lo que habla el Génesis 1, cuando dice que hubo un periodo de descanso, ¿verdad? En la creación, un periodo de descanso. Pero al parecer eso que se narra en el Génesis tiene que ver mucho es con lo que ocurre después de 6 días de creación o 6 pasos motores para la raza humana. Entra en un periodo de dormir en la luz durante 7 periodos de descanso. Si me preguntan qué significa esos 7 periodos de descanso, tengo una sola respuesta: no lo sé. ¿Sí? Porque no nos han ampliado mucho esto, ¿no? Sí, Simplemente nos dijeron esto es lo que viene. Llega el segundo día, el segundo impulso mejor, y dice despertar. El primero fue dormir en luz durante 7 periodos de descanso. Y el segundo impulso dice despertar e inicio de una nueva creación con otras leyes, creando durante 7 periodos. Primero reposo y luego movimiento. Acción, reposo en este caso. Sí, porque la acción ya pasó, viene el reposo y otra vez. Es decir, fíjese todo lo que tuvo que pasar en 6 días de creación. Hasta este punto ya ni cuerpo, ni mente, ni espíritu, sino conciencia. Y en esa conciencia comienza una nueva creación en otras leyes o con otras leyes, creando durante 7 periodos de tiempo. Carajo,
fíjese que no paramos de crearnos, ¿verdad? Como dice el libro secreto de Juan, el Dios producido por sí mismo. Crear y recrear. Vamos para el tercero, Salim. El tercero nos dice creación de nuevas y elevadas formas de vida, planificación y desarrollo. O sea que ya no son criaturas ni formas vivientes en la misma dimensión que lo fueron en los días anteriores, sino son creaciones nuevas y elevadas de formas de vida. ¿Cómo serán? Oye, Pues, fíjate que tampoco ahora, sabemos. ahora que estás hablando, porque tú hiciste ahorita en el quinto día, hiciste una relación entre lo mecánico viviente Las naves y las naves, ¿no? Y entonces decíamos, las naves de los pleyadinos son seres vivos, mecánico vivientes. Pero cuando ya hablamos, por ejemplo, de esas nubes brillantes o de esas naves que ni siquiera son platillos voladores, Son luces. sino que son luces, ya estamos hablando aquí de que los que llegan allí ni siquiera son pleyadinos. Otro nivel. Sino Puede que ya ser. ese es otro nivel de escala de evolución. Claro, así es. Interesante. Nuevas y elevadas formas de vida. Bueno, el cuarto impulso, el séptimo día, dice creación del nuevo espíritu en otra escala de creación. El tercero fue creación de nuevas y elevadas formas de vida. Y el cuarto dice creación de nuevo espíritu en otra escala de creación. O sea, ahí De tenemos un nuevo- espíritu Ahí ya distinto. tenemos Vamos a espíritu crear un distinto. espíritu, pero distinto al que teníamos que antes del teníamos sexto antes. día. Pero Interesante. para darle vida a esa creación de nuevas y elevadas formas de vida. Para eso es el espíritu. Entonces dice, en el quinto, dice, creando con el gran espíritu de la creación. Ya hay uno. Creando con el gran espíritu de la creación. El sexto, Todavía no se puede transmitir ni dar a conocer al hombre terrestre. O sea que ese sexto impulso todavía nosotros no lo podemos conocer. no conocemos ni del tercer. Exacto, pero bueno, aquí todavía no se puede Mentalmente transmitir no lo podemos ni mentalmente. conocer. Ni sabemos cómo se llama. Este impulso nos puso a pensar antes de hacer el programa. Aquí. Todavía no se puede transmitir ni dar a conocer al hombre terrestre. Y el último impulso, ya cuando salimos de la escuela de los 7 días de creación, imagínense ese Sí. último día, ese último impulso debe ser una felicidad para nosotros, ¿Se acuerdan cuando ¿Se estábamos acuerdan? por allá en el tercer día, en el segundo día? que no entendíamos Nada. ni que Jehová no era Dios. Sí. Sí. Imagínense ustedes. Última etapa de la más elevada forma de vida durante 7 periodos. O sea, esto es lo más alto a lo que vamos a llegar en esta escala. Última etapa de la más elevada forma de vida durante 7 periodos. Bueno, amigos oyentes y televidentes de Descubriendo, fíjense todo lo que nos falta por aprender, lo que nos falta por vivir. Y a veces caemos en la manipulación de aquellos conocimientos de que luego de aquí nos vamos para allá, para el cielo y eternamente con Dios, o nos vamos para el infierno eternamente con No, Satanás. nos queda mucho Uf, por aprender. Nos queda muchísimo para aprender. O que vamos a hacer un trabajo interior para convertirnos en maestros ascendidos e irnos a la octava, 10ª dimensión. Pero resulta que todo eso que nos han metido en la cabeza, estas filosofías y estas religiones, lo que realmente está sucediendo es que nos alejan del verdadero plan cósmico universal. Otra cosa muy importante, lo que hoy no se entienda, no nos preocupemos. Esto no es para entenderlo. O sea, Hay el programa que hicimos no era para que lo entendiéramos, sino para que comenzáramos a sentir Visionar, ¿no? y visionar Dimensionar, lo que nos claro. espera Claro. como espíritus que están en este proceso de aprendizaje. Así que a mí esto me emociona, me da mucha tranquilidad cuando escuché esta información por primera vez, porque el saber de que pues no me voy a morir y me voy a ir para un lugar y bueno, ahí me quedé y listo, hasta ahí llegó mi existencia. No, esto continúa y seguimos aprendiendo, son muchas vidas, nuestra existencia es eterna, pero son unas etapas que debemos ir avanzando y los 7 días de creación es una etapa dentro de toda la escala universal. Sí, así es. Así como también muchos de ustedes lo han manifestado aquí en el chat, es una información que nos pone a nosotros a reflexionar, ¿no? Sobre todo ver la dimensión de lo que todavía nosotros nos espera. Eso pues
a las personas que de pronto se crean superior a otras, les puedes dar una lección de aprendizaje, ¿no? Que falta mucho camino por recorrer. Y también a esas personas que de pronto no tienen esperanza, no han adquirido un propósito, saber que existe todo este plan precisamente para la reestructuración del espíritu humano y de las formas de vida que nosotros podemos llegar a ser. Así es, Juan. Aquí nos dice Irene Pérez. ¡Uf! ¿Cuánta vida nos falta? Entonces ya ahí entendemos la vida eterna, ¿no? Sí tenemos vida eterna. Y deja de ser vida eterna cuando creemos que después de que llegamos al fin de esta, todo se acabó, nos vamos por un no sé dónde. Ahí la vida eterna deja de tener sentido. Pero cuando entendemos que nuestro espíritu, fíjese, en los días de creación demuestra una inmortalidad, inmediatamente recuperamos el sentido de la vida eterna, que es la expresión que acaba de tener Irene Pérez. ¡Uf! ¿Cuánta vida nos falta? Entonces, la forma, por ejemplo, en que nosotros nos desempeñamos en esta vida, en esta que estamos viviendo, está determinada por lo que nosotros sepamos que somos espiritualmente. Por ejemplo, cuando usted cree que la vida es una sola y hay que disfrutársela porque esto se acaba, entonces Claro. va a pasar lo siguiente, y es que usted va a acumular karma en sus cuerpos para que cuando vuelva a encarnar venga con los problemitas que usted mismo creó. Entonces, el cuidado y el desarrollo de nuestro cuerpo, de nuestra mente y nuestro espíritu nos va a ir forjando en el aprendizaje dentro de estos días de creación. A mí la información de los 7 días de creación, dentro de todo el plan de conocimientos que se transmitió, es uno de los conocimientos más importantes. No sé, porque creo que una de las primeras preguntas que uno se hace en todo esto es ¿y para dónde vamos? ¿Qué viene en nuestro futuro? Y que una información de este calibre nos diga eso, realmente es muy valioso. Valioso. Elba Plasencia, cierto, Ricardo Rey Santo, ellos están conversando. Verónica Oviedo, me da pa'lante, como dicen, me da pa'lante. René Ardón dice, un programa tranquilo, pero con un trasfondo fortísimo, lleno de esperanza. Y cuando tú decías lo que te generaba, también pensaba en lo que a mí me generaba. Y es lo mismo que le genera a René, una gran esperanza realmente. Lili Montes dice, fascinada con todo lo que nos espera. Mariela Arena dice, de acuerdo al plan evolutivo, los días de creación fueron planeados para las humanidades que fueron tocadas por el dragón. Entonces, las primeras humanidades no son creaciones con cuerpo físico. Claro que no. Ahí la respuesta es muy obvia. Ricardo Rey Santos dice, gracias Rosemary. Rosemary Ruby dice, me senté un día a practicar mindfulness y apenas cerré mis ojos, algo de mí salió de mi cuerpo, mi conciencia, alma y espíritu. Bueno, hay que analizar si realmente no fuiste conectada al astral, donde se puede tener Este tipo de experiencias de sensaciones, que se creen sobre todo. espirituales, pero Claro. son simplemente proyecciones mentales de muy negativo proceder. Por ahí nos preguntan en qué impulso estaba Jesús, el Cristo. Ah, no, O sea, no, fuera o de sea, competencia. No, Jesús eso no no. tiene nada que ver con esto de los Está impulsos. por encima de los Sí, él de es todos el- los Jesús, días creadores. el hombre que encarnó aquí, es el Cristo o el vástago que se anuncia después de Bárbelo y del Y Padre del Altísimo. Padre Es el vástago de la creación, encarnado en una creación que sufrió una desviación, para que el hombre, a través del ejercicio de su mensaje, pudiese seguir ascendiendo. Ni siquiera es para llevarlo al reino, porque no es tiempo, ¿no? No es Es tiempo. para Para que que se siga su desprenda de lo ascensión que lo espiritual. tiene atado, de las emociones que lo atan y camine. Una vez desencarnado se fue al reino de donde llegó. Incluso nosotros hicimos un programa, ¿Hacia dónde se fue Hacia Jesús dónde cuando se fue. exacto, que hacia dónde se fue Jesús después de que de que se de- fue? de- Algo después, así. después de que se fue. Sí. ¿A dónde se fue? Para un planeta, volvió a encarnar, ¿no? Entonces, él no hace parte de ninguno de estos impulsos porque él encarnó de reinos antes de que todo esto existiera. Nuestro compañero Ronald Raya nos dice, tal parece que replicamos la dinámica de las mariposas, volvemos al capullo para nacer nuevamente con grandes conocimientos, espíritu y renovados totalmente. Buen ejemplo. Dice, ¿a cuál impulso? ALT dice, ¿a cuál impulso o día creen que van a tener los 144,000? ¿Y creen que aún falta algún otro documento después del apocalipsis o este documento es el 7º día? Bueno, entiendo que la pregunta tiene que ver con qué impulso de espíritu o qué impulso de espíritu portan los 144,000. Los 144,000 son seres humanos de esta dimensión.
Usted, yo, cualquiera puede lograr una medida que le permita convertirse en un activador de una nueva conciencia en el planeta. Por lo tanto, tenemos que hablar que tendría que ser hombres de aplicación de conocimiento, de interpretación y de aplicación del conocimiento, y esto tiene que ver con el séptimo impulso del segundo día. Y, por supuesto, visionando ya y entendiendo y sintiendo en sus corazones lo que es el nuevo día, ¿no? Porque ellos visionan ese día. Y la otra es que si después del Apocalipsis este documento es el séptimo día, el Apocalipsis es el cierre del segundo día, ¿no? Sí. El Apocalipsis es toda la profecía que nos muestra cierre del segundo día e inicio del tercer día. Después cuando nos habla el remanente. Es decir, cuando nosotros entremos al tercer día, ya ninguna profecía tendría valor porque todo fue cumplido. No, habrán otras. Y dice ¿Cómo? Habrán otras profecías. No, dice la profecía de los 9 tiempos que una vez llegado ese momento del paso al tercer día, llega el esperado de todos los tiempos y en él se cumplen todas las profecías que fueron entregadas. Se cumplen todas las profecías, quiere decir que ya hasta ahí llega. Hasta ahí. O sea que para el tercer día no necesitamos profecías por una sencilla razón, y es que el mensaje profético tiene como propósito advertirnos de situaciones que ocurrirían aquí para pasar a un día. Ya pasamos, entonces ya comienza un desarrollo distinto para nosotros en el planeta Tierra. Lo que les puedo decir, de acuerdo a lo que hemos leído, es que es muchísimo mejor. Así que eso es lo que nos llena de mucha esperanza. Bueno, muchachos, nos vamos. Gracias a Katy Mackenzie, a Camilo Valera, a Lili Montes, a Dalia Flores, que Dalia siempre está muy pendiente. Ahí nos damos cuenta que comparte las publicaciones. Un fuerte abrazo para ella que está en Chiapas. A los amigos que nos apoyaron con el superchat, un abrazo de corazón y gracias por creer en nuestro proyecto. Y estamos haciendo todo lo pertinente para que el proyecto de ir a México sea efectivo. También gracias a ustedes, un abrazo de corazón. Bueno, nos despedimos. Gracias a Trinidad en las cámaras y a Santiago en producción. Y les invitamos a que nos acompañen el próximo viernes. Tenemos el tema ahí pendiente de confirmar del remanente, ¿no? Sí, vamos a confirmarlo en estos días. Tenemos el tema del remanente. En el programa de Buscando Respuestas tenemos el tema de los hiperbóreos, de los 144.000. No, los hiperbóreos lo dijimos que lo vamos a tocar en este formato. En Descubriendo. Ok, bueno, hay varios temas, así que lo que hay es tema para compartir con todos ustedes. Así que, bueno, no se dejen de conectar. Dedo arriba si les gustó el programa, suscribirse, activar la campanilla de notificaciones y nos encontramos el próximo viernes aquí en Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Que tengan buena noche. Descubriendo.